Y buenas noches a todas y a todos, quizás que están aquí con nosotros acompañándonos. De verdad que siempre es una alegría todos estos espacios, ver a la comunidad crecer y como siempre estando juntas aquí para compartir y aprender mucho más. Y lo mejor de todo, pienso yo, poder compartir en nuestro propio idioma esta bella pedagogía. Yo creo que este es un sueño hecho realidad para muchos, entonces de verdad que mi corazón está súper lleno de felicidad, de agradecimiento a Dios. Así que les doy la bienvenida a este espacio. Vamos a estar conversando sobre la parte 2, la traducción de la parte 2 del volumen 1, Educación en el Hogar. Y esta noche nos estará acompañando dos bellísimas y hermosas mujeres, mamás educadoras, que también el Señor nos ha permitido conocer a través de las redes y de todo este trabajo, y es Monique, Laura y Blanquita o Blanca, bueno, le decimos Blanquita de cariño, y de hecho Blanca es un nombre muy apreciado para mí porque en mi familia también había una Blanca muy querida, entonces siempre lo digo así como con ese tono bien cariñoso. Entonces le damos la bienvenida a Monique y a Laura, son nuestras representantes de Perú. Entonces, qué maravilla, estuvimos el lunes primero, hace 2 meses casi, con las representantes de Colombia, con Elsa y Desiree, y hoy tenemos el privilegio de estar compartiendo con Monique y con Blanca, entonces las dejamos a ella para que se presenten, para que nos compartan un poquito sobre ella y para que también ellas puedan darnos y compartirnos todo lo que prepararon para el día de hoy. Para nosotros, antes me gustaría decir, bueno, Monique está en Perú, pero Monique es de Estados Unidos, de California, y Blanquita sí es de allá de Perú. Entonces, las dejo a ustedes para que compartan todo lo que han preparado. Gracias, María Elena. Empiezo, Monique, y después tú. Sí, está bien, perfecto. Buenas noches a todos. Es también una emoción, como Monique, hemos estado un poco nerviosas en la semana. No somos muchos de la tecnología y no somos muchos de estar metidos en la laptop, pero hemos tratado de hacer lo que hemos podido. Soy madre educadora de 5 niños. Mi hija mayor tiene 8 años y la última hace poco cumplió 3 meses de nacida. Así que ese tema que vamos a tocar especialmente es muy hermoso porque, como saben, es niños de 0 a 9 años, así que a mí me ha quedado precioso. Y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes. Muy buenas noches. Mi nombre es Monique Saint-Marie. Soy de Los Ángeles, California. Tengo un hijo bueno, ayer cumplió 10 años. Y bueno, he tenido como más o menos 9 años estudiando el método Charlotte Mason. Y mi hijo es un niño especial, tiene autismo. Entonces, es una aventura aprender de su filosofía para educar a mi hijo. Bueno, entonces empezamos con la presentación. Está en la pantalla para que nos puedan seguir. Recordemos que todo este volumen 1 está dirigido para la educación de niños de 0 a 9 años. Y eso ténganlo en cuenta porque los aspectos que vamos a tocar ahora aún son iniciarios para introducirlos en lo que es la vida infantil al aire libre en la naturaleza. Este tema especialmente es muy, muy encantador porque no solamente es que el niño esté en contacto en la naturaleza, sino también implica una forma intencional de ir formando hábitos en nuestros hijos. Todo niño es naturalista, o sea, nacen naturalistas, y en la belleza de la creación es el escenario perfecto para que nuestros hijos puedan surgir como poetas. Y en todo esto, ustedes van a ver que la naturaleza y estar en contacto es beneficioso en una salud corporal, interiormente, en el alma, en corazón, en todo aspecto para nuestros hijos. La siguiente diapositiva.
Un tiempo en crecimiento. Cuando vemos estos puntos es tan importante, nunca quizás nosotros, las personas que estamos viviendo en ciudad, nos ponemos a pensar cómo podría ser pasar nuestras comidas al aire libre, ¿no? Pero Charlon Mason dice, ¿y por qué no pasar una comida, dos comidas, o quizás, por qué no todos, ¿no? Dependiendo de qué tan cercano tienes a la naturaleza. Pero hay algo precioso que señala que es necesario que lo tengamos en cuenta. Las personas que normalmente están pasando dificultades y tienen como la piel afiebrada y el cerebro a punto de explotar, tienen contacto simplemente con el aire fresco y eso es algo precioso para el cuerpo. Entonces se crean como una regla nueva de decir por qué hay que estar la mayor parte del tiempo al aire libre en vez de estar encerrados en casa. Entonces esto resulta muy retador porque Charlon Mason también dice, ¿cuánto tiempo debería pasar el niño al aire libre? Dice, no 2, no 3, sino hasta 6 horas, ¿no? Y quizás aquí nosotros digamos, wow, es demasiado tiempo, pero también ella indica que los niños hasta los 6 años deberían pasar la mayor tiempo en el aire libre, ya sea en el parque, en el jardín de su casa, o de repente si viven en la ciudad, hacer el esfuerzo en quizás preparar una comida para almorzar al aire fresco y quedarse ahí con los niños. Y también habla mucho acerca de lo que debería ser una vez que llegan al aire fresco, qué es lo que se debería hacer, ¿no? Y una de las cosas que siempre dice, no deberíamos hacer lo que generalmente podríamos hacer por el temor, ¿no? Decir, ya niños, ahora vamos a ponernos a leer un libro. No, sé que en el tiempo de estar en aire libre, es lo que menos deberíamos preocuparnos es por tener un libro y sentarlos ahí, sino que disfruten. Una madre sabia debería saber que apenas llega a un lugar, como en este caso, un lugar verdoso, un aire, un espacio abierto, debería dejar libre a los niños, ¿no? Y dejarlos libres para que ellos puedan empezar a jugar y hacer todas las dinámicas que necesitan. Hay una parte, ustedes probablemente tengan bebés, ¿no? Y como este tema también incluye desde bebés, ahí he puesto una fotito, es mi hija cuando estaba gateando. Y yo a veces me preocupaba porque qué hiciera, qué no hiciera, pero hay un aspecto muy bonito y dice que los niños pequeños deberían darles esa oportunidad. Dice, en cuanto al bebé, está absolutamente feliz, despojado de sus prendas, patea y gatea. Agarra la hierba, ríe con su risita suave de infante y absorbe su pequeño conocimiento sobre las formas y las propiedades en su manera maravillosa que es propia, vestido con una túnica amplia y suave de lana, muy apropiada para la ocasión y para el uso que se le dará. Y entonces, si nosotros vemos, es un tiempo de crecimiento general. Madres no tienen que estar preocupadas por estar haciendo dinámicas en casa, sino que en el tiempo del aire libre, el niño puede dejárseles explorar, y en ese tiempo dice que nosotros como madres sabias podemos ayudarles a entrenar esos ojos observadores y ese oído, que pueda ser más presto para prestar atención al sonido suave, quizás de una cascada o de un río, o de los pajaritos que están cantando. La siguiente presentación. Esta es una de las citas quizás muy conocidas por nosotras, pero justo se da en el contexto de cuando las madres dicen 6 horas del día, y Charlon Mason dice sí, o sea, no es lo que yo dijera por decir, sino porque considero que es lo mejor para el niño. Y ahí viene la cita, dice, las madres hacen maravillas cuando están convencidas de que maravillas deben hacer. Verdaderamente si una madre sabe que el estar en el aire libre y que puedan estar en contacto con la naturaleza, aún desde muy bebés, van a saber que es algo tan necesario, tan bueno para la salud de nuestros hijos, tan bueno para que puedan de primera mano observar las cosas, que definitivamente vamos a esforzarnos. Quizás no como lo señala 6 horas todos los días, pero en la medida de lo posible vamos a poder tomar esa intención de poder dedicar un tiempo para ir
a observar la naturaleza, ¿no? Dice, es la oportunidad de la madre para entrenar el ojo observador y el oído oidor, y de esparcir semillas de verdad en la expandida alma del niño, las cuales germinarán, florecerán y darán fruto sin más ayuda ni conocimiento de parte de ella. Y esto es magnífico porque en la naturaleza nuestros hijos van a poder ser, van a poder estar. No es que tú vas a estar todo el tiempo ahí, sino que hablando, sino que tú los vas a dejar simplemente. Puedes observar eso, puedes escuchar algo, quién está hablando, o puedes escuchar ese canto, y entonces vamos simplemente con palabras muy pequeñas animar a que nuestros hijos puedan ver y oír de esa manera. La siguiente. Pintar cuadros. Este es algo excepcional porque dice que el pintar los cuadros implica mucha concentración de parte del niño. Sé que probablemente muchos de nosotros siendo adultos vemos las cosas y no prestamos mucha atención en los detalles. Pero si nosotros de pequeños formamos ese hábito en nuestros hijos, a observar la imagen, podemos indicarle a nuestro hijo, puedes ver en la naturaleza actualmente qué es lo que estás viendo, me puedes decir qué hay, y el niño va a decir, cerrando los ojos, va a cerrar los ojos luego de que ya lo vio, quizás sí podemos decirle, ahora nos puedes decir, y entonces el niño puede dar las características y decir en detalle, estoy viendo como la imagen, veo una montaña grande o veo un cerro grande, al fondo se pueden ver casas que hay por allí, y veo también una lagunilla y puedo ver una figura como de un cisne, que es como una embarcación, y veo pastos, y pueden describir quizás al patito si está por ahí. Y veo el cielo que se ve inmenso, y parece como plomo, de repente va a llover. Y entonces, al hacer eso a nuestros hijos, que es algo tan simple, nosotros estamos formando ese hábito. Entonces, cada vez que ellos puedan salir, sin que nosotros le digamos, simplemente lo van a estar grabando. Y a veces no es tan importante para muchos de nosotros, pero aprender a apreciar la belleza de la creación de Dios es tan importante y tan vital. Y he dejado esta cita porque en nuestros tiempos de dificultad, nuestros tiempos de tristeza, donde de repente no podemos ver cuadros bonitos, esto de pintar cuadros es pintar cuadros mentales y luego dejarlos, tenerlos para nosotros, para recordar en momentos así. Dice, aunque ausente por mucho tiempo, estas formas de belleza han sido para mí como es un paisaje para los ojos de un ciego, pero a menudo en habitaciones solitarias en medio del estruendo de pueblos y ciudades les debo, en horas de cansancio, sensaciones dulces, sentidas en la sangre y en el corazón, que pasan incluso hacia mí más puramente con una tranquila restauración, ¿no? Y proveerles de esto a nuestros niños es realmente mágico. La imagen es el Parque Regional de la Familia en la ciudad de Cusco. La siguiente. Las criaturas vivientes. Sheldon Mason da varios ejemplos y he procurado poner algunas de las imágenes de los ejemplos. Habla acerca de poder admirar que nuestros hijos cuando simplemente crecen y empezamos a tener animales domésticos, ellos son muy amorosos de los animales, pero también cuando de repente ellos van al jardín, pueden levantar una piedra, pueden encontrar muchas hormiguitas. Y quizás nosotros ya ni nos preocupa eso, ya no nos asombra, pero dice que formar ese hábito en nuestros niños y que sea algo realmente hermoso, que se vaya manteniendo en el tiempo, es algo que no tiene precedentes y no tiene, no tiene el límite que nosotros a veces podemos poner en el tiempo, ¿no? Y decía que incluso a las hormiguitas se les puede agrupar, se les puede observar y los niños pueden estar mirando y pueden de repente armar como una especie de hormiguero y poder estar observando, tomando una cantidad de hormigas y cómo ven cómo ellas van trabajando y podemos admirar. Y acá no solamente es ir a un libro, sino que, como ustedes saben, en Sheldon Mason todo se va a la fuente. Si vemos una literatura, siempre nos vamos a la fuente, vamos a ver el original. Entonces no hay nada, pero en este aspecto de la naturaleza, acá la fuente no vienen a ser los libros.
Acá la fuente directa viene a ser el contacto directo con lo que Dios ha creado y verlo de primera mano y cómo van en el caso de las hormigas, trabajando. Entonces, todas las virtudes que son descritas en la Biblia, los niños pueden vivenciarlas de esa manera. Y va a ser mucho más rico que la lectura de un libro para este caso, ¿no? Claro que ya nos va a comentar Monique para qué casos es importante el apoyo de ciertos libros y de naturalistas. También nos presenta el caso de los sapitos, de cómo empieza a hacer la metamorfosis, de cómo empiezan desde pequeñitos, de repente dice que podemos sacar uno en su estado de huevito, generalmente están como en pozos de agua, donde vemos agua estancada, podemos encontrar fácilmente uno de estos. Y podemos llevarlos a nuestra casa, alimentarlos y ver el crecimiento y ver cómo en la imagen, que nuestros niños puedan ver esto, ¿no? Y que se den cuenta que sea una representación de lo que pasa absolutamente con todos, no solamente pues con ellos, sino también como nosotros seres humanos, en todos, va teniendo un ciclo que va creciendo, y ellos pueden absorber muchas cosas que quizás nuestras torpes palabras no podrían decirlo en su magnitud, ¿no? Pero el hecho mismo que los niños puedan ver algo así es grandioso. También comenta acerca de algunos niños que vivían en Londres, en lugares muy pobres, que cuando se les preguntaba qué era no sabían si era una abeja o un abejorro, por ejemplo. Y ellos decían, cuánta tristeza es que un niño no sepa la diferencia de eso. Y cómo es que no pueda apreciar y verlo de primera mano, ¿no? Probablemente estos niños estaban o trabajando o de repente ayudando en las cosas domésticas de la casa, porque sus madres estaban trabajando todo el tiempo y por eso no podían ser expuestos. Pero cuánta sabiduría pueden adquirir ellos mismos mirando solamente las criaturas vivientes. Y entonces dice, ¿no? Que todo lo que descubra al respecto sea ingresado en su diario, que escriba a su madre cuando, si aún no le cuesta escribir al niño, estamos hablando de niños muy pequeños, ¿no? Dónde lo encontró, qué está haciendo, o parece estar haciendo, el color, la forma, las patas. Algún día se encontrará nuevamente con la criatura y el niño reconocerá la descripción de un viejo amigo. La siguiente, por favor. Ahora, cuando nosotros vemos directamente qué aspecto importante puede ser cultivado en un niño, cómo puede ser la diferencia, es muy importante qué apoyo se les da en casa, ¿no? Como estos niños que vivían en Inglaterra que no conocían, quizás porque no salían mucho al campo, pero ¿qué tanto el padre y la madre te da para apoyar en las observaciones de sus hijos? Ahí puse una imagen, es mi esposo y mi tercer hijito. Habían encontrado esas plantitas con dientes de león, le decíamos acá, que soplas y como que vuelan. Entonces él estaba maravillado y él estaba mirando y observando las cosas que habían alrededor. Y entonces luego empezó a observar más cosas. Y acá tenemos un caso hermoso de un ornitólogo estadounidense que dice, apenas había aprendido a caminar y articular las primeras palabras, siempre tan entrañables para los padres, cuando me mostraron lo que producía la naturaleza, disponible en abundancia y a mi alrededor. Mi padre generalmente acompañaba mis pasos, me buscaba pájaros y flores, me enseñaba los elegantes movimientos del ave, la belleza y la suavidad de su plumaje, cómo manifestaban sus contentamiento o su sensación de peligro, y las siempre perfectas formas y espléndido atuendo de las flores. Hablaba de él, de la partida y el regreso de los pájaros con las estaciones, describía sus guaridas y lo más maravilloso que todo, el cambio de sus plumajes, motivándome así a estudiarlas y elevar mi mente hacia su gran creador, ¿no? Qué hermoso, porque este fue un niño que fue motivado de esa manera y nosotros luego sabemos que fue un ornitólogo. También vemos hay muchos de los casos de las personas que se han dedicado muchos años de su vida y probablemente cuando se les pregunta de alguna manera, alguien los alimentó en eso y no es lo mismo que alguien te diga, vamos a observar eso y lo vea con tanta maravilla como la puede ver una madre que ama a sus hijos. Y
y que cualquier profesor de repente desganado, que ya está cansado, y que no ve el asombro, no ve la maravilla delante de sus ojos, ¿no? Entonces, todos los niños nacen naturalistas, pero es deber ya de cada uno de nosotros que nosotros podamos alimentar eso. Dice, ¿cuán inigualable es el entrenamiento mental que está obteniendo el niño naturalista para cualquier estudio o vocación que existe bajo el sol? O sea, toda vocación de estudio, la facultad de atención, de discriminación, de búsqueda paciente, y que al aumentar a medida que él mismo crece, le serán de utilidad para una infinita cantidad de áreas. La siguiente, por favor. El niño adquiere el conocimiento por medio de sus sentidos. Nosotros sabemos que los niños, o lo que escuchan, lo que ven, lo que tocan, lo que gustan a veces también, ¿no? Entonces ellos utilizan todos sus sentidos para poder adquirir de primera mano lo que a ellos les encanta, ¿no? Podemos ver ahí dos niños que son mis hijitos, están con un perrito que encontraron por ahí. Y aunque en la siguiente imagen es un ave que está en una especie de zoológico, también estaban admirados de los colores y de la puntita de su piquito del ave. Y ustedes pueden explicar muchas cosas a los niños viendo simplemente la naturaleza y por medio de sus sentidos. O sea, les es más fácil a los niños pequeños ver a raíz de las cosas que ellos puedan sentir con alguno de sus sentidos. Y puedan entender pues de qué se alimentan y puedan ver en qué forma están siendo nutridos. Y ahí ven la última imagen, son caracoles, ¿no? Y entonces los niños de repente pueden ver que los caracoles se le van a encontrar en lugares muy húmedos porque ellos necesitan la humedad para seguir viviendo, ¿no? Entonces ya van a saber dónde lo encontraron. De repente, estos los encontramos en un lugar donde había como un charquito de agua, y la siguiente vez ya van a ir directamente a ese charquito de agua o lugares húmedos y van a saber que por ahí pueden encontrar a los caracoles. Ya les han observado, ya han visto que tienen como una especie de ojitos ahí, y luego investigar en base a lo que van viendo, porque les llama la atención a los niños. Y lo que ellos aprenden de esa forma, con sus sentidos, eso no lo olvidan. La siguiente, por favor. Ahora dice, el sentido estético de lo bello, de lo sublime, de lo armonioso, parece que se conecta en su forma más elemental directamente con la percepción que surgen del contacto de la mente con la naturaleza externa. Me acuerdo cuando vimos estos animalitos, estas vicuñitas, nosotros quedamos admirados. La verdad es que yo no sabía diferenciar qué cosa si era vicuña o alpaca, porque habían varias ahí. Me parece que también y luego vimos a su crito que estaba acercándoles para amamantar, y luego ellos se dan cuenta que de esa manera muchos animalitos pueden alimentarse. ¿Quién ha visto a un niño cansado de ver? O sea, que examinara a su manera las cosas desconocidas. Ese es el tipo de alimento mental para él, por el cual tiene un apetito ilimitado, ya que ese es el alimento de la mente, que en el momento presente lo hará crecer. Me acuerdo que cuando fuimos en ese camino, es un humedal en Huazao, en Cusco, la ruta es más o menos larga, hay que seguir todo el camino, pero alrededor vamos viendo animales, patos, y vamos viendo otra cosa. Probablemente mis hijos estaban muy cansados, pero el ánimo simplemente de ver qué iban a ver a continuación los hacía seguir caminando, y avanzar, y avanzar, y avanzar. Y es así prácticamente como todos nuestros niños van a poder ir adquiriendo el conocimiento por medio de sus sentidos. La siguiente, por favor. Este es un tema realmente bello. Yo no lo había visto de esa manera, pero usar lo que se tiene a la mano, o sea, no prepararlo en casa como cuando hacemos maquetas y ponemos el RIP, ponemos así en papel y conformamos, que quizás el niño dice que es esto, ¿no? Pero ir directamente a la geografía de nuestro alrededor y de repente que nuestros niños puedan ver, como dice acá, pero la madre encontrará cientos de oportunidades para enseñar geografía. Un estanque de patos
equivale a un lago. Y podemos decir, mira, ¿ves este estanque donde están los patitos? Eso es como un lago, imagínate, es un lago muy grande. Y entonces el niño lo va a poder ver ahí y no estamos matándonos en casa haciéndonos las maquetas que generalmente a veces hacemos, porque no tenemos a veces la idea de que podemos usar ya lo que Dios creó y de manera mucho más asertiva para que nuestros niños puedan entender. Dice, cualquier arroyo servirá para ilustrar los grandes ríos del mundo. Y podemos ver como en la imagen ese arroyito y decirle, mira, esto es un arroyo que va pasando, pero los grandes ríos del mundo, y para el caso del Perú, que tenemos al Amazonas, que es el río navegable más largo y más caudaloso. Imagínate, o sea, este es pequeño, pero existen otros ríos más grandes, como el Amazonas que tenemos en el Perú. Y entonces ellos ya se pueden hacer una descripción más certera de lo que están viendo, porque le estamos mostrando algo físicamente, ¿no? Algo no solamente en una hojita que podamos tener ahí, sino... Un momentito, por favor. Ok, disculpen. Decíamos entonces, un montículo se convierte en una montaña, ¿no? Vemos en el parque de repente un montículo ya formado de tierra y podemos decir, mira, ¿ves este montículo? Más o menos una montaña es así. Y si tenemos una a la mano, mucho mejor, ¿no? Dependiendo de la geografía en la que nos ubiquemos. Pero cualquier cosa que tengamos en la naturaleza ya nos sirve bastante. Un grupo de avellanos da una idea de los grandes bosques del Amazonas, un pantano cubierto de juncos, los arrozales de China, una pradera, las praderas sin fines del oeste, las lindas flores púrpuras de la malva común se convierte en un lenguaje en el cual se describen los campos de algodón de los estados del sur. De hecho, todo el campo de la geografía pictórica, los mapas pueden esperar. Porque en este tiempo que los niños son pequeños, podemos aprovechar y explotar, primero, en darles una idea de la geografía a partir de lo que ellos puedan ver y lo que tenemos cerca de nosotros. La siguiente, por favor. Y acá hay varios temas que se tratan en geografía, ¿no? Como explica Charlotte Mason, y quizás es una de las más interesantes, porque yo ya había trabajado con mis hijos geografía, pero nunca ustedes se ponen a pensar o nos ponemos a ver la educación como que no solo el niño lo sepa, sino que lo aplique directamente a la vida y que se quede en ellos, ¿no? Como dice, a los niños se les debe enseñar a observar la posición del sol en el cielo desde una hora a otra y gracias a su posición poder decir la hora del día. Entonces, en el día amanece y el sol está en un lugar porque sabemos que sale por el este, ¿verdad? Y luego va avanzando las horas y vamos viendo y podemos sacarlo a distintas horas al niño al aire libre y que ellos puedan ver cómo el sol va aumentando, va cambiando su posición y finalmente pues se pone por el oeste, ¿no? Y de alguna manera dar algún indicio para que ellos puedan ver o calcular más o menos la hora, ¿no? Los dos primeras ideas que son muy importantes es el sol sale por el oeste y se pone por el oeste, por el este y se pone por el oeste. A partir de tal hecho podrá determinar la dirección en la que se encuentran los lugares cercanos a su hogar o a las calles de su propio pueblo. Al contar con una brújula, el niño debería hacer ciertos ejercicios. Tú giras, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si sabemos dónde sale el sol y dónde se oculta, más o menos decirle, a ver, ¿dónde está nuestra casa? ¿No? Entonces ya, si en algún momento pasara alguna cosa de que no tenemos ubicación, podemos decir, para que el niño más o menos camine de manera orientada, ¿no? Y a veces decimos, hijo, tienes que tener cierta noción, y esta es una perfecta noción porque el sol nos va a dar esa dirección, esa primera ayuda de orientación, ¿no? Sabemos que obviamente tú estás en el este o el oeste, según donde tú estás parado, pero esto del sol nos va a ayudar muchísimo.
con nuestros hijos. Contar con una brújula, el niño debería hacer ciertos ejercicios, ¿no? Primero es lo del sol, y luego ya después viene la brújula. Y entonces dice que para el uso de la brújula, y empezar a enseñarle al niño, de repente, no solamente en la casa, sino ya salir y ver, ¿no? Y ver cómo es que cuando va girando, la brújula también gira. Cuando va caminando en línea recta, la brújula no cambia, porque están en la misma posición. Y también habla de la posibilidad de que hagamos dibujos o planos a escala, ¿no? Como la imagen figura, que de repente pueden hacer la de su casa, de repente la de su parque, de repente la de su vecindario, y entonces los niños puedan no solamente ubicarse en dónde están, pero además ellos puedan entender la disposición de cada cosa que está puesta en su alrededor, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque si ven esto, eso no es solamente una enseñanza que se va, o sea, toda la enseñanza que procura en la filosofía de Charles Mason es una enseñanza que primero es importante, por eso se presenta en esa etapa de la vida del niño. La siguiente, por favor. Los juegos al aire libre. Ustedes pueden tener toda la libertad del mundo, dice Charles Mason, para que puedan pasar el tiempo con los niños al aire libre. Pueden jugar a la rondita, pueden jugar de la saltasoga. Dice que ella principalmente recomienda que en el caso de saltar la soga sea para atrás, no para adelante. Dice que es para que ellos puedan desarrollar mucho más. Entonces, para atrás y para que puedan trabajar con coordinación. También da la posibilidad de que pueda darse una clase muy cortita del idioma extranjero, quizás estar en la naturaleza, de un árbol, en las partes de las plantas, y decirle, mira, esta parte que es el tronco, en inglés es tanto, esta parte que es la raíz, en inglés es tanto. Y si los niños por ahí saben un poquito más para hacer una oración, tengan la libertad inclusive de armar y hablar como si fuera su idioma materno, ¿no? Para las personas que están escuchando y quizás digan las clases de inglés en el aire libre, sepan pues que las clases de inglés no son el típico que normalmente nosotros hemos pensado siempre, ¿no? Son simplemente orales para comenzar y son bastante pequeñas. Si los niños son pequeños serán 1, 2, 3 palabras, dependiendo de los niños, dependiendo del momento, y deben ser muy cortas y significativas. En este caso, frente a un árbol y las plantas es muy precioso, ¿no? Y en general dice que los niños deben pasar tiempo en el aire libre y darles esa libertad. Habla de las madres que están constantemente diciendo, no toques, no mires, no hagas esto. Entonces, no, denles la libertad. Necesitan tener esa libertad. La gente habla de pulmones débiles, pecho débil, garganta débil, pero quizás nadie piensa que los pulmones fuertes y las gargantas fuertes se suelen conseguir en las mismas condiciones que se consigue un brazo o una muñeca fuerte, es decir, gracias al ejercicio, el entrenamiento, el uso y el trabajo. Aún así los niños pudieran vociferar, dice ella, ¿no? Que vociferen lo que quieren, pero de preferencia, si ya a ustedes les pueden enseñar a vociferar musicalmente, sería mucho mejor, ¿no? Con ritmo, con más ritmo al escuchar sus propias voces. Eso sería lo ideal. Entonces procuren, dice ella, buscar lugares en los que el niño pueda tener esa libertad de poder ensanchar sus pulmones, ¿no? Saltar la cuerda y otros juegos, y dice que la regla básicamente es que sean movimientos libres y armoniosos en los músculos, porque el movimiento del cuerpo, de los músculos requiere movimiento. Y también que los niños aprendan la disciplina de las reglas. Dice que es la parte moral más importante de los juegos, que los niños aprendan a respetar las reglas, la disciplina de las reglas. La siguiente, por favor. Y este es el último tema que me toca compartir. Dice, el entrenamiento al estilo indígena. Ustedes dirán al estilo indígena, bueno, era como decir, como el estilo de las personas que están acostumbradas a vivir en lugares como alejados, ¿no? Como para el caso de nosotros en Perú, quizás los achanincas, ¿no? Los que están viviendo en tribus, ahí están pescando, ahí están cazando, y entonces ellos saben, no tienen un reloj, no tienen un celular como nosotros, pero ellos saben en qué hora más o menos es, que tienen que regresar a sus casas, tienen esa conexión porque la han aprendido de la naturaleza. Y dice que ellos, por ejemplo, hacen mucha exploración. Dice, las familias realizan alegres expediciones a la naturaleza,
mucho más educativos de lo que esperaban, en la que la exploración es la actividad por excelencia. Hay muchos lugares del mundo, y acá en Perú hay bastantes lugares donde se hace turismo vivencial. Te acogen familias nativas y te permiten que tú puedas hacer lo que ellos hacen, ¿no? Obviamente te van dando cierta instrucción, cierta indicación, porque no te van a mandar pues a dar de comer a los cocodrilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre teniendo ese cuidado, incluso te hacen vivir donde ellos viven, sea que sea algo muy rudimentario, donde ellos viven. Entonces, tener esa experiencia de primera mano dice que es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Y mejor vivirla en familia. La observación de aves, dice, eh, ellos probablemente para cazar aves o simplemente para admirarlas, dice que tienen que ser muy sigilosos. Ustedes han visto a los animales cuando van a cazar, ellos son como que se mimetizan con la naturaleza, son imperceptibles. Pero ¿cómo decirle a un niño pequeño que llegue a hacer algo así? Ustedes dirán, es imposible. Pero si logramos estar indicándole que al tener un poco de cuidado, de no rozar, no empujarse, que no les vean los aves, por ejemplo, ellos puedan luego ver la maravilla, quizás con los binoculares, si están muy lejos, o quizás simplemente así, ver cómo va bailando de repente la ave para la hembrita que ustedes han visto que hacen unas danzas especiales, ¿no? O a veces van cantándoles también. Entonces, cuando vean el objetivo, ¿no? Ellos van a poder aguantarse de moverse, aguantarse de estar haciendo mucho ruido y para que puedan ellos observar mucho más de primera mano la naturaleza. Este es el cóndor que lo tenemos en nuestra sierra del Perú. Estos son patitos silvestres y el gallito de las rocas, que es el ave nacional de nuestro país. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, lo que me impresiona mucho de eso del estudio de naturaleza es que la señora Mason, lo que ella quería es que los niños forman una relación, ¿no? Con la naturaleza, igual como con los libros, ¿no? Que se relacionan con las personajes dentro de un cuento y entonces ella intentaba hacer lo mismo con la naturaleza. Y las actividades que ella hacía para cultivar ese como ciencia de relaciones, ¿no? Como se dice, utilizaba así como juegos, ¿no? Un poquito como hablaba Blanca, ¿no? Pero aquí en esa diapositiva dice, estudios de naturaleza forma carácter. Dice hábitos de veracidad, exactitud, atención a detalle, ser cuidadosos de ver el hecho y exponerlo con precisión. Y una de las actividades eran cuando la mamá lo sacan los niños, ellos mandan los niños y para hacer una expedición de exploración con preguntas como ¿quién puede ver lo más posible y contarle lo más que se puede sobre aquel montículo o arroyo, ese seto o tal bosquecillo? Entonces, y el niño que podía contar más detalle, ella se acercaba para ver, ¿no? Lo que ellos veían como premio, para premiarlo. Entonces, y el niño que, bueno, no puso su parte, ella no se acercaba para ver lo que él o ella ha investigado. Y dice una cita de ella está instruyendo a sus hijos en hábitos de veracidad, ayudándolos a ser cuidadosos de ver el hecho y exponerlo con precisión, sin omisión ni exageración. Entonces vemos desde ¿no? Los primeros horas afuera, ella está formando su carácter, su atención a detalle, ¿no? Y la siguiente diapositiva, por favor. Hablando más sobre los métodos. Exploración del entorno en el aire libre,
observaciones de naturaleza como los cultivos, las flores, los árboles, calendarios y diarios de naturaleza y libros también. La siguiente diapositiva. Exploración en el entorno en el aire libre. A través de esta actividad se entrena las facultades de observación y expresión. Aumenta su vocabulario y su rango de ideas. Y lo que pasa es cuando ellos están haciendo sus observaciones, sus investigaciones, ellos van a querer buscar la palabra adecuada para describir lo que se han encontrado ahí. Entonces, eso como estimula que su vocabulario aumenta, ¿no? Empiezan a distinguir, ¿no? Entre diferentes cosas, entre diferentes hojas, pétalos, ¿no? Entonces, esos son así habilidades fundamentales que van a utilizar cuando se empiezan sus estudios académicos. Y por eso los niños pequeños quería que ellos pasaban mucho tiempo en el aire libre para que ellos se fortalezcan y están más preparados cuando empiecen sus estudios académicos. La siguiente diapositiva, por favor. Los cultivos. Los niños deberían conocer los cultivos locales, como las praderas, los pastos, los cultivos de nabos y maíz, desde el arado de la tierra hasta obtención de los cultivos. La siguiente, por favor. Sobre las flores. Los niños deberían conocer cada de las flores que crecen donde ellos viven. Coleccionar flores durante varios meses, presiónelas y colóquelas en cuadros de papel. Notar el nombre, su hábitat, la fecha de hallazgo. Aprender a hacer dibujos con pincel de, no sé, acuarelas, no sé qué dice ahí, de las flores. Entonces, también, ¿no? Esa actividad, coleccionar flores y colócalas en un cuadro, un libro, están formando una conexión con esas flores. Eso sí, eso como siembra un recuerdo de esas flores, como, ¿cómo se llama? Como un libro de recuerdos, cuando uno se viaja y guardan todos los fotos que han tomado o escriben datos de su viaje, es un recuerdo, ¿no? Entonces eso se queda en la mente y en el corazón, ¿no? Entonces ella buscaba esa forma para que los niños tienen esos buenos recuerdos de su niñez, de sus descubrimientos, ¿no? Investigando las flores. La siguiente diapositiva. Calendarios. Bueno, otro también dicen como libre de primarias, creo que se dice. Se mantenga información sobre dónde vieron y cuándo encontraron, ¿no? La primera hoja de roble, el primer renucuajo, ¿cómo se dice? El primer resbalón, el primer año. Sabrán cuándo y dónde buscar sus favoritos. Cada año estarán en condiciones de agregar nuevas observaciones. La siguiente. Los árboles. Los niños se les debería ya lo sabes lo que dice, íntimamente con los árboles a temprana edad. Elegir 6 árboles. Observarlos en las estaciones.
se aprenden los nombres de los árboles cuando se empiezan a crecer las hojas. Entonces, dentro de un año, ¿no? En cada estación están siguiendo el crecimiento y los cambios de cada árbol. O sea, entre 6 árboles que han escogido donde ellos viven. La siguiente diapositiva. Diarios de naturaleza. Un niño de 5 o 6 años puede mantener su propio diario. Debería comenzar a ilustrar sus notas con dibujos a pincel. Se le debería enseñar los principios, no darles instrucciones. O sea, quiere decir en su volumen habla de que ese libro es acuerdo de su propio interés. Entonces no quiere que les den tantas instrucciones. Es más como principios, cómo mezclar los colores para llegar al color morado, unas pautas, ¿no? Para que les ayuden a ilustrar sus observaciones por sí mismos. Y también su diario es para la propia iniciativa infantil. La siguiente diapositiva. Clasificación aproximada de primera mano. Deberían poder nombrar y distinguir pétalos, sépalos, etc. Se les debería animar a que hagan clasificaciones tan aproximados como, hoy no veo aquí. ¿Cómo pueden? Hacer colecciones de hojas y flores, mucho placer y valioso para notar diferencias. La siguiente, por favor. La madre naturaleza. Los niños deberían pasar entre 2 o 3 horas diarias al aire libre. Salir en todas las estaciones. Por ejemplo, se pasan 1 hora y media en la mañana y quizás 1 hora y media en la tarde cada día. La madre debe abstenerse de hablar demasiado. Un comentario de 15 minutos sobre un objeto natural y dejar los niños solos. O sea, ese es el momento que la mamá no debe hablar mucho, que se dejan solos para explorar, para hacer investigaciones. Y creo que la siguiente diapositiva, a ver. Ok, ya, después vamos a hablar de los libros. Ella señalara una encantadora flor o un agraciado árbol, no solo como una hermosa obra, sino como un hermoso pensamiento de Dios. Y vemos su meta, ¿no? El deseo de su corazón, ¿no? Que se conectan con la obra, la creación que Dios creó. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, en fin, los libros, que todos nosotros nos encantamos los libros. Los libros deben llenarlos con el deseo de hacer descubrimientos por sí mismo, ayudar a las madres y los maestros a enseñar a los niños sobre sus observaciones. Bueno, en ese caso, ella, como por decir, en forma 1, que es parte de 6 años hasta 9 años más o menos, ella tenía como 2 libros que ella leía, ¿no? 2 veces a la semana, como por 10 minutos. Eran capítulos cortos, como más o menos 4 páginas y con forma literatura, ¿no? O sea, un libro vivo que tiene una narrativa que dentro de ese cuento hay los
aspectos por ejemplo, se habla de congresos, ¿no? Cosas técnicas de su ambiente, las cosas que come, cosas técnicas, pero dentro un narrativa, un cuento. Y ella leía a los niños como 2 veces a la semana, con narración también, y dos libros más o menos. Uno que era sobre las plantas, ¿no? Los árboles, los ríos, y el otro era más específico como para animales, ¿no? Entonces, eso fue los 2 libros que ella utilizaba. También otros recursos para que la mamá también aprenda, para que ella pueda explicar al niño sobre sus investigaciones también. Y una cita que quería leer aquí, que habla sobre los libros. Dice, en esta etapa, el uso real de los libros de los naturalistas es dar al niño visiones encantadoras del mundo de las maravillas en las que vive, revelar el tipo de cosas que pueden ver con los ojos curiosos y llenarlo de deseo. Oh. Algo pasó con Monique. Mientras la esperamos, hay varios comentarios bien bonitos que quiero leer. ¿Los alcanzas a ver, Mari, también? Sí. Durán Ventura, no sé quién será Durán Ventura. Si nos puede decir su nombre. ¡Ah! ¡Ya! Ay, Eliana. claro. Dice, qué preciosa ponencia, sobre todo por la practicidad. A veces uno piensa que es un proceso guiado, pero definitivamente es un proceso tan natural y el mismo niño da la pauta para darle más conocimiento. Es verdad. Y tal como ya lo habló Blanquita y Monique, es un proceso que si uno lo piensa bien, Dios mismo lo ha creado, lo diseñó a través de la naturaleza. Qué cosa más bella volver al concepto de Dios y su magnanimidad al crear algo tan maravilloso, tan grande. Nos ayuda a mirarlo a Él, a buscarlo a Él. A mí también me gustó un comentario, creo que también fue de Eliana. Eliana, sobre los que somos o fuimos criados en la ciudad y no tuvimos como esa formación desde pequeños en admirar la naturaleza y observarla. Y sí, es un proceso. Bueno, yo no sabía si Blanquita iba a decir eso o Moni, pero sí, o sea, de hecho estoy preparando también una entradita en el blog próxima sobre naturaleza, como tratando de darle un poquito de más luz a los más grandecitos, pero siempre la recomendación es empezar por poquito, porque lo importante, si uno se da cuenta, la recomendación de Charlotte Mason apunta a la relación, o sea, el niño debe relacionarse primero con la naturaleza, o sea, encontrar esa conexión antes de ver la naturaleza como un objeto. Entonces, vuelve y pasa de que, o sea, volveríamos a esa educación utilitaria, de vamos a la naturaleza a estudiarla, vamos a la naturaleza a hacer el diario de naturaleza, vamos a la naturaleza a porque quiero ver el pistilito y que mi hijo identifique, pero entonces olvidamos que va más allá, es como esa relación, o sea, que el niño conecta y llega a sentir eso como esa conexión emocional incluso que nosotros como adultos sentimos. De hecho, yo en estos días me acordaba me encanta cuando Blanca habla porque transmite una paz, así como, no sé, yo me fui allá a las montañas de Cusco y todo, cuando ella estaba hablando de las montañas y todo eso, pero antes de mudarme, en la casa que estaba viviendo, yo dije, voy a pintar un cuadro en mi mente y no se me va a olvidar, o sea, yo quiero aplicar lo que dice Charlotte Mason y yo les digo, yo cierro mis ojos
Y yo me acuerdo exactamente de ese árbol que estaba en el patio de mi casa, donde yo vivía, y que ese árbol era tan grande en ese patio, y me acuerdo que tenía la forma de un pájaro como mirando hacia atrás, porque me acordé de todo eso, y es tan hermoso porque uno cierra los ojos, se imagina exactamente eso, y uno hasta se transporta prácticamente a ese lugar, y de verdad que, como decía Charlotte Mason, cuando ella menciona esos poemas, ¿verdad? Como que eso queda tan conectado, y cuando ves una flor que veía allá y que ahora veo acá, donde estoy digo, wow, es como un viejo amigo, cuando ella dice, ellos lo verán como un amigo conocido, y es cierto, o sea, y yo creo que como mamás deberíamos no olvidar esa parte importante de que primero es esa conexión y esa relación, y después ellos ya pueden ir a esa segunda fase de estudio, ¿no? Quería compartir eso. Sí, bonito. Monique, mientras se cayó tu conexión, leímos algunos comentarios. Ah, ya, ¿Quieres ya, ya. terminar tu cita? Sí, se lo he encontrado. A ver. Creo que no se me ha borrado. Aquí está. Sobre los libros. Ujú. Ah. A ver, me va a tomar un ratito. Ok. Me gustó mucho, aprovecho de comentar, me dio risa el comentario de Carolina porque yo creo que la mayoría de nosotras, yo no sé la historia de cada una de ustedes, pero tengo la impresión de que muchas de nosotras somos citadinas. Entonces, estamos introduciéndonos a esto del estudio de la naturaleza por primera vez haciendo una conexión real con la naturaleza. Yo siempre me gustó tomar muchas fotos de la naturaleza, los paisajes bellos, siempre me atrajeron, las flores lindas, ¿me entiendes? Pero hasta ahí llegaba toda mi conexión. De hecho, nunca supe los nombres de las flores que había en el jardín de la casa de mi mamá, no, quedé ahí como... Y en realidad pasamos todas, yo creo, por un proceso de inducción antes de que nuestros hijos, ¿no es cierto?, entren al tema, pasamos nosotras mismas por ese proceso de decir, ok, no tengo que tenerle miedo a la araña, no tengo que tenerle miedo al insecto, voy a cerrar la boca, voy a dejar que mi hijo haga su relación, su conexión solo con el bichito, con la plantita, con no sé qué. Y lo que resulta de eso es algo que a mí por lo menos me ha impactado muchísimo, porque lo que mis hijos han aprendido ha sido, pero muchísimo en comparación con lo que yo aprendí cuando era pequeña. Y todos los miedos que yo tuve y que tenía y que todavía tengo, eh, son ya una parte como de mi pasado. Me siento muy bien de decir eso porque ya no los llevo ya como ese peso, ¿no es cierto?, de pasar por la vida con tantos miedos de la naturaleza. De a poquito se han ido como sanando sus miedos, aunque todavía me da, no sé, meterme por ejemplo a un bosque, como que me da, tengo que respirar profundo y obviamente ojalá vaya con otro adulto, pero mis hijos entran al bosque, no tienen ningún problema y lo que se venga ellos sabrán afrontarlo y me llena eso de un, no sé, me llena de agradecimiento porque en realidad es muy bello vivir así. No sé, pienso yo que la experiencia de Carolina la llevamos muchas de nosotras. Perdón, Monique, ahora sí. ¿La encontraste, tu cita? Sí, sí. Ya. Sobre los libros, dice, en esta etapa el uso real de los libros de los naturalistas es dar al niño visiones encantadoras del mundo de las maravillas en las que vive, revelar el tipo de cosas que pueden ver con los ojos curiosos y llenarlo de deseo de hacer descubrimientos por sí mismo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Yo creo que esa cita que Monique leyó es tan importante y lo recalcaba Blanca hablando de que el primer volumen está dirigido a los primeros años formales, estamos hablando más o menos hasta los 9 años, estamos hablando de años 1, 2 y 3, más o menos de si estuviésemos hablando también de los años académicos, y es eso, o sea, el niño
al principio no necesita mucha información científica elaborada, ni nomenclaturas, ni mucha, sino que él necesita eso, lo que dijo, exactamente lo que leyó Monique, despertar. O sea, ese libro lo que hace es que despierta en el niño un interés en Ujú. conectar con la naturaleza y ellos ya tendrán sus tiempos de, ¿no? de profundizar más adelante en todas esas especies y todas esas cosas que encontramos en nuestro alrededor. Pero sí creo que es bastante clave porque, no sé, están aquí muchas mamis de la comunidad, es una pregunta muy frecuente, siempre el libro de naturaleza en los primeros años. Y a veces damos muchas, digamos, como opciones, pero olvidamos el principio. El principio es libros que despierten las ganas de observar, de mirar, porque siempre estamos como preocupados por el que debe saber el conocimiento, o sea, es normal porque nosotras ya venimos con ese chip que estamos Sí, siempre despojándonos de eso, pero no, el niño sí, lo que necesita es leer sobre los conejitos, cosas que el niño cuando salga quiera explorar porque ya esas ideas están allí, sí. ya como Los digamos, fascinan. puestas en su mentecita. Sí, es cierto. Y Sí, vivimos, sí, Monique, dale. oh, no, vivimos por la mar, ¿no? Y entonces no hay variedad, o sea, es desierto y la mar nada más, pero he encontrado un libro que habla de la vida, ¿no? En el mar. Y estamos leyendo un cuento sobre un cangrejo, ¿no? En una forma literaria. Entonces, es como un personaje, ¿no? Pero dentro de ese cuento, ¿no? Se está aprendiendo, ¿no? Las cosas que come, cómo se cuida su casa, cuando se sube, cuando se sale del mar, lo que hace, ¿no? Entonces, él va a llegar y tener ese conocimiento, ¿no? Del cangrejo, en lo cual cuando se lo encuentra va a tener interés, ¿no? Observarlo más. Y sí, es cierto, los libros deben estimular, ¿no? Esa curiosidad, ¿no? Y es súper interesante, estaba pensando, me quedé pensando en esta cita que compartiste, Monique, y en los tipos de libros que Charlotte Mason usaba, que ni siquiera, por ejemplo, ella usaba dos, y ninguno era de referencia, de decir, o sea, No. no era como vamos a ir a estudiar, este va a ser el libro de naturaleza y va a ser la enciclopedia de las aves, de las zonas, no, Ah, no. o, ¿me entienden? No, no se trataba de eso, sino que era ese libro que despertaba la curiosidad. Y es un desafío Sí, gigante para nosotras, para encontrar algo que también que sea de nuestra área, de nuestra zona, que le incite al niño a aprender sobre los seres vivos que están en nuestra propia localidad. sí, Un desafío sí. grande. Ujú. Otro más. Se puede, se puede. Eliana también decía, esta bitácora del descubrimiento no debe ser rigurosamente de una clase, sino darle la libertad de anotar todo cuanto descubra. Se refería, pienso, al cuaderno de la naturaleza, ¿cierto? Creo, Eliana. Claro, todo lo que descubra en términos de la naturaleza se va anotando ahí. Y en el minuto en que, bueno, cuando el niño no puede escribir, ahí decía, creo que fue Blanquita que lo mencionó, que la mamá puede anotarlo. Sí, así es. No sé si hay algún otro comentario, si no ya estaríamos cerrando, porque la presentación estuvo muy clarita, muy al callo, como decimos en Chile. Y algún comentario, pregunta, no sé, Ujú. cualquier cosa que quieran comentar respecto al tema. Y de verdad que yo creo que la parte, o sea, este volumen uno es muy hermoso porque la parte del aire libre, Charlotte Mason se encargó de detallarla tanto, o sea, todo está allí. Uno no tiene ni que explicar mucho porque si usted ve ahí está cómo pintar cuadros, cómo hacer esto, cómo la observación, todo está tan explicado que me encanta porque por lo menos uno empieza con pie derecho con el volumen uno y los primeros años uno no empieza como tan perdido, sino que ya está todo allí muy explícito, entonces es hermosa esa parte 2 porque está bastante explícita en Ujú. todo lo que podemos hacer, sobre todo en la parte en que no tenemos que hacer. Y yo creo que todas nos sonreímos cuando Charlotte Mason dice, donde la madre no debe hablar mucho. No. Y a mí me gusta cuando ella dice, hay una parte, ahora no recuerdo, pero ella dice,
Y la mamá se pregunta, ¿y en esas 6 horas qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque siempre estamos preocupadas porque queremos hacer mucho y ella dice, nada, no tienes que hacer mucho, Nada. simplemente déjalo que observes, le haces unas pequeñas indicaciones para la observación, unas pequeñas indicaciones, o sea, las que ella nos da, pero ella dice, eso no tiene que ser todo el tiempo, sino un ratito. Y lo demás que el niño, entonces es tan hermoso, ¿verdad? Cómo se van como despojando cargas también de nuestros hombros con este tema del aire libre. Sí. Sí. Pienso que Marisol tiene una pregunta, dice, ¿y ese libro sobre la naturaleza está solo en inglés? No sé a cuál libro se refiere, sí. O sea, ella está preguntando los libros disponibles en castellano, me imagino, ¿no? Claro, claro. Primero preguntó si el libro del cangrejito está en español, Mónica. Oh, sí hay. Oh, eso no sé. Sí, Ese es yo me Pagú. quiero un libro. Sonó como No, a Pagú. No. no, es Deciré, de Yesterday's Classics. Yesterday's Ah, Classics. Sí, vale. escrito hace mucho tiempo, pero son cuentos muy simples, muy simples. Pero yo he visto, bueno, no he visto ah, Blanca me envió una vez un libro en castellano. Era un libro de naturaleza que explican las hojas, los nombres, todo eso, pero no en forma literaria, no me acuerdo bien. Sí. Yo conozco por lo menos el libro de Cuentos para Marisol, que es una mezcla entre literatura y naturaleza, estamos mezclando. Pero ahí hay Ajá, muchos animales y muchas aves que tienen sus propias historias. Entonces, después de leerlo, tratamos de encontrar una especie similar o no. Em, ajá. pero ese es el único. Y el otro que podría hay también decir algunos es el cuento de la... ¿Cómo se llama? ¿Cuentos de la selva? ¿De de Horacio Horacio Quiroga? Quiroga. Sí, por lo menos lo usamos para primer grado, no sé ya para segundo y tercero. Y los que tengan por ahí cualquier mami los pueda anotar, aprovechando. Yo creo que en el caso de nosotros como comunidad latinoamericana podemos hacer uso de la literatura, incluso lo ideal serían libros de naturalistas, ¿no? Libros de personas Claro, pero como estamos en esa búsqueda, mientras, como decía yo, podemos usar ciertos libros que son de animales. Igual el niño siempre está, por ejemplo, hasta, a mí se me ocurre, o sea, pues decirlo así aquí ahora, Pedrito el conejo. Hasta eso llama la atención. Un niño, tú le hablas de un sí, conejo y vas a la granja y ve un conejo y se emociona y quiere ver el conejo porque ya de alguna manera ese relato que ha sido narrativo, literario, ha despertado en él una curiosidad en el animal. Lo ideal sería encontrar algo más naturalista, como pues decía ese personaje que como que explora más qué es un claro. conejo en la parte natural para un niño, pero eso lo vamos consiguiendo en el camino. De hecho, yo he ido consiguiendo algunos, los he ido poniendo en la página. Hay mamás que han compartido algunos también allí en el grupo. Entonces, acérquense al grupo de educadores y busquen ahí en el tópico ciencias naturales. ¿Está así? Ciencias naturales. Yo Sí, no busquen ciencias naturales o libros vivientes o por materias y ahí seguramente van a encontrar ya mamis que han compartido libros sobre animalitos, quizás, pero sí, mientras tanto podemos usar buena literatura que al menos despierte como esa curiosidad sobre animalitos, así como el conejo, que es como lo más común que encontramos, ¿no? El conejito, las tortugas. Carolina puso acá en el chat La oruga verde, de Vare Ujú. Callado, y Claude Bericel, El amigo de los animales, de Celso Román. Ah, listo. ujú. Gracias. Exacto, pongan ahí todas sus Casa de opciones pájaros. y quizás de pronto podemos ir entre nosotras buscando esos libritos, algunos de Y, pronto quizás están en dominio público. claro, y en la Sí, medida que ya se va avanzando en los grados, también se puede ir buscando quizás, no sé, depende obviamente, depende de la biografía, pero biografía de naturalistas, también hay saber describiendo avesitas o animales o la experiencia del naturalista, eso también puede inspirar al niño a investigar y a salir a explorar. Todo lo que Los sí se puede hacer. poesías. Los poemas también, todas esas cosas, digamos que estamos como haciendo uso de lo que tengamos en el momento,
pero los niños son tan lindos, o sea, el niño está tan presto al aprendizaje y al descubrimiento que incluso esas historias despiertan en ellos esa curiosidad, porque están pequeños, ¿no? En sus Ujú, primeros. sí. Entonces, digamos que podemos hacer uso de esos recursos. Marisol Adams pregunta sobre más literatura en español. Em, hay algunos libros que hemos sugerido, yo voy a poner el enlace aquí, para no Así tomar es. tiempo en eso porque sería otro tema, pero voy a poner el enlace más abajito. Y Nélida pregunta, Mari, quizás tú, no sé, quien tenga varios hijos, ¿cómo hacen cuando salen con varios hijos? ¿Cómo manejan la tranquilidad en el grupo? Bueno, Calcuna, Blanqui, ¿nos quieres decir tu Blanquita, 5 secreto? hijos, por Mire, favor, colabóranos, yo sí, solo tengo 2. he descubierto que el tiempo de tener el tiempo al aire libre es el tiempo más relajado que una madre puede tener. ¿Ya? Ahora prácticamente con mi niña de 3 meses la tengo que tener en brazos porque no gatea, porque si gateara, créanme que la dejaría gatear. Entonces, pienso, mi hija mayor tiene 8 años, ¿no? Pero dice, ¿cómo le introduce la naturaleza a un niño de más de 10 años? Yo pienso que en la misma forma que se hace todo, tendríamos que tocar y ver la manera como lo hemos desarrollado, cómo lo ha desarrollado en esta segunda parte del libro, Charlotte Mason, porque cosas tan importantes como que el niño pueda tener el hábito de la atención, de la observación, de la fidelidad al hacer la descripción de la naturaleza, son cosas tan básicas, pero son cosas tan importantes para cualquier observación posterior aún de 9, 10 años, ¿no? Entonces, si sus hijos no han tenido esa impresión de pronto, tendríamos que empezar de esta manera, ¿no? Quizás no se va a demorar tanto como nuestros niños que han pasado desde que están gateando hasta que están avanzando, pero es necesario primero estas primeras impresiones y ese contacto directo, ¿no? Porque es lo mismo que hacemos cuando venimos de repente de hacer otro currículum y queremos hacer el estilo Charles Mason, ¿no? O sea, tenemos que primero ver desde las bases, las más importantes, cómo va la orientación, para poder nosotros de pronto entender lo más importante, el sentido que da Charles Mason de la educación y por qué las cosas se dan en un tiempo en específico, ¿no? Y creo que para lo más importante que tendríamos que tener en cuenta, y eso, ya lo han dicho y otra vez, ¿no? Tenemos que ocupar nuestro tiempo en el tiempo que nuestros hijos van a estar observando y detallando las cosas. Y eso es algo que lo tenemos que tomar todas las madres, que pretendemos seguir esta preciosa filosofía y ver la naturaleza lo importante, ¿no? Empezar a hacer nuestros propios diarios de la naturaleza, ¿no? Y quizás nos vamos a sentir igual que nuestros hijos, vamos a entenderlos porque ellos al comienzo lo hicieron tan incipientes y decimos, ay, pero tan mal, y el espíritu crítico se va a ir porque ya nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Y vamos a entender un poco más a nuestros hijos, cómo ellos lo están haciendo y cómo en realidad demanda el esfuerzo. Pero cuando ya lleguen a escribir nuestros hijos, de repente van a ver que nosotros hemos escrito una poesía que salió en el instante de ver algo precioso, entonces ellos ven, ¿no? Rodearlos de poesía mientras que puedan ver alguna cosa, o sea, es muy importante. Y como decía Monique, los libros no son lo más importante para empezar cuando son muy pequeños, pero los niños necesariamente cuando van a ver la belleza, ellos son expuestos también a otras personas que han visto belleza y han dicho algo poético. Nuestros hijos también van a llegar a hacer su propia poesía, ¿no? Y es algo precioso, eso yo lo he visto en mi hija mayor. Y aunque sea incipiente esa forma literaria, como ella va adoptándolo, animémosle a nuestros hijos y nosotros también hagámoslo. Muy, súper bien. Elsa también añadió algo a lo que tú dices, Blanquita. Dice, a ellos se les va enseñando a abordar la naturaleza con reverencia y respeto, y son hábitos de la vida, poco a poco. Se va empezando de a poco, exactamente, así como decías tú, gradualmente, y en la medida que vayamos modelando nosotras, ese acercamiento respetuoso, reverente. Hay una parte de la obra de Charlotte donde ella habla de, a veces el niño, creo que es más adelante, pero dice, a veces el niño no ve a la mamá
acercarse con reverencia a Dios y quizás una palabra de admiración frente a una flor, frente a una planta, le da también, le transmite a ese niño la reverencia que esa obra debiera tener. Entonces, es súper importante que hayas mencionado eso, porque el modelo de nosotras va a ir ahí causando impacto. Sí. Bueno, Monique tuvo que retirarse, pero le damos gracias a ella, a Blanquita, por la presentación muy, muy clarita, muy exhaustiva también de la parte 2 que está en línea. No sé si habrá más preguntas. Yo quiero a contestar alguien preguntó algo sobre el diario de naturaleza, que si el niño solo dibuja, coloca fotos, algo así, no lo alcanzó Ok, a ver, pero no, el niño debe dibujar, o sea, la idea del diario de naturaleza, o sea, miremos el diario de naturaleza como la narración del niño en este caso, ¿no? Entonces, así como el niño narra, ¿verdad? Un libro, después que se lo leemos, el diario de naturaleza es la expresión de lo que el niño observó. Incluso en esta entrada que estoy preparando, me encontraba de que incluso en los diarios de naturaleza los estudiantes de Charlotte Mason tenían más letras que dibujos. Y a mí me gustaba mucho eso porque ha habido una especie como de malinterpretación de los diarios de naturaleza, o sea, tienen que ser impecables, súper artísticos, y resulta que incluso Charlotte Mason nunca exigió que el niño tenía que ser artístico en sus diarios de naturaleza, sino que el niño debía poner esa observación tal cual como él la veía, y solamente hablaba del dibujo en pincel en seco, y era precisamente por me llamó la atención cuando leía ella, o sea, en los artículos que ella decía, de que ese dibujo de pincel en seco es tan sencillo a la vez, o sea, requiere práctica y mucha precisión, pero a la vez evita que o sea, es práctico para lo que es, porque un niño cuando está, por ejemplo, en una caminata de naturaleza, imagínense ustedes si se pone a hacer todas las cositas súper, hiper, no, entonces el pincel ayudaba como a captar la parte general e importante de la espécimen que ellos estaban viendo. Claro que ellos cuando llegaban a su casa podían embellecer, pero eso es bien importante, que los niños pinten lo que ven y que narren incluso en sus diarios. Por ejemplo, hoy el día estaba nublado, hacía frío, hoy me sentí, el sol me hizo sentir alegre, o sea, ese es el verdadero diario de la naturaleza. Y me encantaba cuando leía eso porque como que también nosotros seres humanos terminamos utilitarizando todo, hasta lo que Charlotte Mason no quería utilitarizar, lo volvemos sistema. Y resulta que el diario de naturaleza es simplemente la expresión del niño. Entonces el niño pinta lo que ve, y estoy segura, y eso lo decía también el artículo uno de la revista de los padres, que el niño seguramente los primeros dibujos no van a ser muy lindos, pero su observación va a mejorar con el tiempo, ese hábito del que estamos hablando, va a mejorar tanto que por naturaleza sus dibujos también van a ir mejorando, porque el niño ya va a ver más, el niño va a observar con más precisión y va a ser más cuidadoso en poner esas cosas en el diario de naturaleza. Entonces yo creo que es clave primero que el niño sí pinte, no pega nada, sino que es la expresión del niño porque es una narración, puede escribir el niño incluso, y tienen que ser diarios libres, ¿no? O sea, que podamos dar la libertad a nuestros niños a que expresen sus observaciones tal cual en sus diarios de naturaleza. No tenemos que estar dictándoles que vamos a poner esto y vamos a poner lo otro, sino entrenar al niño a ser independiente en sus propios diarios. Claro que eso es con el tiempo. Hay niños que son bastante resistentes como el mío, por ejemplo, yo se los digo, yo he tenido un trato de Dios con eso de los diarios de naturaleza. Entonces, si ustedes tienen problemas con eso, pregúntenme, porque yo les sé de qué les hablo. Y he aprendido de que definitivamente, Charlotte Mason lo dijo, cada uno es naturalista en su propio grado. Y eso me ha ayudado a mí a respetar o sea, el grado de naturalismo de mi hijo mayor, y aceptarlo y a ver sus expresiones en sus diarios como son, así, porque él lo percibe de esa manera, y lo importante es que él hace su conexión, ¿no? O sea, es una cosa hermosa, los diarios también son como las narraciones, así igualito, no podemos estar interviniendo mucho ni nada, sino que el niño se exprese y que pueda poco a poco ir desarrollando ese hábito, poquito a poco.
quizás yo también he tenido problemas para empezar el diario de la naturaleza. Yo nunca usé uno y entonces mi hija no tenía ninguna referencia. Y yo le conseguí una libretita y le dije, ok, vamos a hacer tal y tal cosa. No funcionó, nunca hizo nada, no estaba interesada. Y al final lo que hicimos fue el calendario de primicias. Por ahí empezamos. Entonces yo le digo, ok, estamos ahora en abril y vamos a dibujar aunque sea una cosa de la naturaleza. Lo que sea que te interese, si viste una florcita, un insecto, cualquier cosa, y llenamos esa página que es para abril. Entonces, cuando me dice, ya, hoy día estamos preparados porque llegó el momento de hacerlo, me dice, sí, ok, lo hace y llenamos. Y si después hay alguna otra especie que le interese, entonces lo ponemos en la página siguiente. Pero ya no es, antes para mí también era esa presión de tienes que hacer algo, que tienes que dibujar, que tienes que poner algo, porque salimos, entonces es como casi este chip de dejar siempre registrado algo, ¿no es cierto?, que traemos de la educación pública, que si salimos tiene que haber algo registrado, que si no hay algo registrado significa que no salimos. Entonces entonces fue y pasamos solamente al calendario de las primicias, y de ahí, si Dios quiere, quizás el año que viene, pasaremos al diario, pero ya la presión, por lo menos, después de conversar tanto este tema con todos ustedes y leer otras cositas, la presión se ha ido. Y creo que la presión es lo que también causa que nuestros niños se resistan más. Es la presión que le ponemos ahí, la tensión que hay en nuestra voz. ¿Sí? Entonces, en la medida que ellos entiendan que es como Charlotte Mason dice, ¿no? Que es esta inspiración que sale de ellos mismos. Ellos se sienten inspirados en esa medida, que salga naturalmente, entonces va a valer la pena. Exasperamos, sí. Cuando la mamá tiene que quedarse callada, ay, yo tengo que imprimir eso también. Sí. Marisol tiene un problema con cualquier bicho volador. ¡Ah, qué risa! Sí, yo comprendo absolutamente. A mí lo que me ha ayudado, no sé la experiencia, quizás pueden compartir, Blanquita, Mari, lo que me ha ayudado es leer sobre la naturaleza. Leer sobre el bichito, aprender de qué es lo que hace, por qué vuela así, por qué parte para allá. Eso me ha ayudado un poco a calmar mis miedos. No sé las otras mamás qué otras sugerencias puedan tener para Marisol. Sí, yo a veces acompaño detrás de la ventana, por ejemplo. Exacto, o sea, yo también fui muy así y, por ejemplo, me recuerdo hace unos 4 meses, no, ya hace más tiempo, se encontraron una ranita y Dani tenía la ranita y Sara cogió la ranita y la ranita le saltó aquí así y Sara cogió su rana así, ¡ay, la rana! Y yo estaba del otro lado del espejo grabando y diciéndole a mi esposo, se le montó en el cuerpo, pero ellos no me vieron y eso es lo importante, que no lo vean a uno hasta que uno va superando porque es que esto es tan hermoso que uno también supera muchas cosas y muchos miedos y uno ya como que se acerca, como que es un proceso para ambos, ¿no? Sobre todo para los que comienzan esta pedagogía no desde el inicio, ¿no? Que si uno tiene un niño muy chiquito es más fácil y las que de pronto tienen bebés y están empezando, eso es maravilloso porque cuando llegue a esa etapa va a ser muy diferente. Y las que son naturalistas porque vienen así ya con el diseño impregnado del cielo, ya el Señor les puso maravilloso, pero las que hemos tenido como ese tipo de traumas y cosas, yo sé que es difícil pero gradual, o sea, tenemos que tener paciencia con nosotras mismas también y buscar los espejitos, uno de lejitos, váyanse ustedes más, mami, qué lindo. No, yo tengo anécdotas súper chistosas con los bichos y mi hijo y los diarios de la naturaleza, anécdotas que son muy chistosas y dan risa ahora, pero, pero los hermanitos pequeños son muy buenos para ayudar a los hermanitos grandes que son más temerosos, porque los niños chiquitos no vienen con ese chip, ¿no? Entonces, como decía Eliana, por ejemplo, a mi hijo grande yo era así, no te ensucies, mira qué barro, que no sé qué. Entonces con Sara, como ella está creciendo con esa pedagogía, con esa filosofía hermosa, yo a ella no le digo nada, yo al contrario, llénate de barro y bañate en barro. Entonces su hermano ha ha tomado, ya siente más libertad, entonces eso también es muy, muy lindo, que entre hermanitos se vayan ayudando.
y nosotros también allí, poquito a poco. Sí, sí. Bueno, no sé si habrá más comentarios, si no daríamos por terminada la exposición. Ha sido muy interesante el tema. Blanquita, no sé si habrá algo más que quieras añadir. Nada, decirles que nosotros vivimos en la ciudad de Tacna, geográficamente es mayormente desierto, y los lugares, digamos, verdosos están un poquito alejados de la ciudad. Entonces, créanme cuando les digo a ustedes que, y cuando leo también a Charles Mason, dice, pero entonces las madres pueden hacer, si están convencidas de que pueden hacerlo, maravillas pueden hacer. Es lo que he estado mentalizando todo este tiempo, porque sé que tenemos una vida agitada viviendo en la ciudad. Muchos de nosotros de repente ni jardín tenemos. Yo no tengo jardín en mi casa. Estamos usando pequeños recipientes reciclados para poner, comprando tierra de abono y poner plantitas para que puedan ver los niños. Porque todos los días, lamentablemente, no podemos salir. Porque para salir tenemos que salir con el carro y tenemos que salir con todos, y como ustedes verán, 5 niños. Siempre igual se necesita la ayuda de alguien más, ¿no? Ujú. Entonces, con el tremendo esfuerzo, y yo les voy a platicar que yo cuando empecé a hablarle a mi esposo acerca de la filosofía de Charles Mason, mi esposo viene de la sierra del Perú, yo vengo de la sierra del Perú, venimos de lugares donde hemos estado expuestos a mucha naturaleza, hemos visto zorros, hemos visto diferentes tipos de animales así silvestres, y ha sido tan hermoso nuestra infancia. Entonces yo le hablaba y le decía, mira, imagínate que el hecho de que nuestros hijos les garanticemos por lo menos los 6 primeros años y nos esforcemos mucho en que salgan a ver la naturaleza y que tengan contacto, va a ser algo que va a ser la alegría de todo el resto de su vida, porque está en plena formación del carácter, y si van a ser esos niños malcriados y insolentes, pero la naturaleza siempre los calmó, siempre los llenó de paz. Entonces, en esos tiempos, imagínate que cierran sus ojos y evoquen el tiempo de su infancia, teniendo el contacto en la naturaleza. Entonces, nuestro esfuerzo va a ser nada, le digo, ¿no? En comparación de lo eterno que podría ser para ellos. Y, y mi esposo, probablemente recordando lo que él ha pasado, me decía, ya, vamos a salir. Entonces, vamos a salir la mayor cantidad de veces que podamos a la semana. Y si nos levantamos antes de que salga el sol, nos tendremos que levantar para estar avanzando. Y cuando lleguemos, los niños puedan tener más tiempo en el aire libre. Y todo esto simplemente es tener intención. Ujú. No es fácil, yo sé que no es fácil a veces tener muchos niños y estar teniendo que llevar el desayuno de repente o el almuerzo, si queremos estar más tiempo, no va a ser fácil, pero estoy convencida de que va a ser algo precioso que le podemos dar a nuestros hijos. La reverencia en la que cada madre pueda ver la creación, la manera en la que pueda observar, en la que pueda maravillarse, es como el parámetro. Si nosotros podemos trasladarle esos miedos de los insectos a nuestros hijos, también pueden ellos ver en nosotros que realmente esto es precioso, entonces yo lo seguiré haciendo. Y la última, la cuarta de mi hija, que tiene 2 añitos, estábamos en el parque y me trajo una cucaracha. Ay, Entonces, de verdad que yo sí tengo un poco de cosas de tocarlo. Pero yo en ese rato estaba recordando porque gracias al Señor me tocó con eso, y entonces estaba meditándolo para que no sea algo solo que digo, sino que algo que estoy viviendo. Y la miré y le dije, hija, ¿qué te parece que la dejamos otra vez en la tierrita? Ya, mamá, pero ese no está bonito para llevarnos, ¿no? Y entonces, y nos van a pasar cosas así, ¿no? Ay, no. Sí. Pero aún así no deja de ser hermoso todo lo que podamos vivenciar con nuestros hijos. Van a ser momentos de felicidad, como seguramente muchos de ustedes que vienen de lugares de provincia recuerdan de su infancia, ¿no? Uh-huh. Gracias por esa reflexión porque va muy, muy unida con el tema de que la experiencia de ellos va a ser también el fundamento para después entrar a los libros. Y si no tienen esa experiencia de primera mano con el insecto, con la naturaleza, más difícil va a ser comprender los libros después. Entonces es por eso que los libros no son tan importantes en este nivel, sino que más adelante ya lo serán, pero ahora se trata de que pasen el mayor tiempo y qué bueno que nos inspiras a hacer ese sacrificio de sacarlos, de tenerlos afuera y dar lo más posible. Puede ser difícil, pero vale la pena. Bueno, vamos a terminar. No sé si habrá algún comentario más. Muchas gracias a todas por estar.
Siempre me pone muy feliz verlas a todas. Así que gracias. Vamos a dar por finalizado, la grabación va a estar disponible después y obviamente si hay más preguntas o comentarios se pueden hacer en el evento de Facebook. Bueno, adiós. Que el Señor Un la abrazo bendiga. para todas. Un Nos abrazo. vemos. Bendiciones a todos.